Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma Buenas tardes a reunião todos. Vamos a empezar la reunión del Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios de América Latina. Bueno, me gustaría primeramente agradecerle al doctor Pablo de Nicola que nos otorga esta ponencia. Una ponencia hardcore. En las otras ponencias hicimos casos clínicos y ponencias en lo que dice respecto a la calidad de vida. Pero hoy vamos a hablar de algo un poco más básico, pero es muy interesante, muy actual. Y habla de todo el desarrollo que vemos de farmacogenómica. Es un tema básico, pero de aplicación práctica y terapéutica. Muchas gracias, Pablo, por hacer esta clase. Doctor Pablo es doctor en genética, médico genetista del Hospital de Genómica del Hospital Beneficencia Portuguesa de San Pablo. También me gustaría agradecerle al equipo de traducción, Estela y Nelson, que nos apoyan. Quien quisiera escuchar la traducción en español, basta seleccionar el icono Interpretation y tenemos la traducción simultánea para el castellano. También me gustaría agradecerle a Jin Won por la posibilidad de utilización de esta herramienta maravillosa para la transmisión de conocimiento para todo Brasil, América Latina, con la posibilidad de traducción para el español. Muchas gracias a todos que toman parte. Son varios ponentes en la sala. Le voy a dar la palabra a Pablo. Y cuando tengan cualquier duda, si quiere levantar la mano virtual, le abrimos el micrófono y pueden hacer sus preguntas incluso en castellano. Tenemos una hora. Gracias, Pablo. Gracias, profesor Benedito. Gracias a todos, muchas gracias, buenas tardes y vamos a empezar nuestra ponencia sobre los mecanismos que activan los receptores de tirosina quinasa en cáncer. Soy doctor Pablo Domingos, trabajo en el servicio en el Hospital de Medicina Genómica del Hospital Beneficencia Portuguesa en San Pablo. Empecemos. De una forma un poco más básica sobre la fisiología normal de los receptores de la tirosina quinasa y después vamos a profundizar un poco más nuestro conocimiento sobre los cambios en estos receptores que van a tomar parte de toda la génesis tumoral en el cáncer. Acá pueden ver una figura de un tejido compuesto de varias células. Uno de los puntos principales, de los principios básicos de los seres vivos es la comunicación. Comunicación es un proceso muy importante, tanto para los organismos unicelulares como bacterias y hongos, pero también organismos multicelulares como el Homo sapiens. ¿Por qué? Para que logremos hacer la regulación, desarrollar todo el funcionamiento normal de un organismo. Uno de los puntos básicos de principio es que todas las células del organismo deben comunicarse una con las otras. Hay varias formas de comunicación. La comunicación celular, podemos ver aquí que podemos ver las señales que son producidas en una determinada célula y después son reconocidos por otras células. Bien, como pueden ver, tenemos los 4
mecanismos principales de comunicación intracelular, donde tenemos las, las señales endocrinas, donde una célula lejos de la otra genera un mensaje, una señal, cae en la circulación sanguínea y después actúa a una distancia en otras células. El segundo tipo de comunicación celular es la paracrina, donde una célula que está muy cercana o hasta al lado de la otra célula hace la producción de la señal y así en corta distancia la célula al lado reconoce esta señal. Bien, tenemos la señalización autócrina, donde la célula hace la producción del señal y ella misma reconoce esta señal, que es un feedback con una retroalimentación positiva o negativa. Y tenemos otro tipo de señales que es por el anclaje de proteínas en la membrana que van a reconocer otras proteínas que también están ancladas en la célula que está al lado. Acá les doy un ejemplo que se ve mucho en cáncer, el BDL1, la conexión tumoral y la célula del sistema inmunológico. Acá los 4 sistemas de comunicación básica entre las células. Bien. Para que la célula reconozca una señal emitida por otra célula, bueno, necesitamos una molécula que reconozca esta señal que llamamos entonces esta molécula receptor. El receptor, ella puede ser una proteína en este caso, y tenemos diferentes clases. Tenemos receptores del tipo canal iónico, que depende de un ligante, por lo tanto este canal solo se abre para la señalización cuando tenemos entonces el ligante. Tenemos también en los receptores que están conectados a una proteína G, una proteína muy importante, una clase muy importante de receptores, y también tenemos receptores intracelulares, que son intracelulares, que están en el citoplasma o el núcleo y que por lo general tienen dominios que se ligan a regiones promotoras de los genes. Y acá tenemos los receptores de la tirosina quinasa, que son receptores de proteína, hechos de proteína que en su estructura tienen un dominio de una enzima. Son receptores con actividad enzimática. Acá tenemos una enzima quinasa. Como logramos ver, gran parte de los receptores están en la membrana plasmática de la célula, ya que reconocen señales hidrofílicas. Son moléculas que no logran pasar por la membrana plasmática, que es hidrofóbica, y los receptores que están acá en la célula, que tanto el citoplasmático cuanto nuclear, por lo general reconocen las señales ligantes hidrofóbicos. Quiere decir, aquellos que logran pasar por la membrana plasmática. Muito bem. Então, nós vamos falar Muy hoje, bien. Hoy el tema de nuestra presentación tiene que ver con los receptores tipo tirosina quinasa, que normalmente se ven alterados en las células tumorales. Aquí sabemos que los receptores de tipo tirosina quinasa serían una clase o un subtipo de enzimas tirosina quinasa, o sea, que son enzimas que están ligadas, o sea, están como parte de un receptor que están presentes en la membrana plasmática de las células. Estos receptores van a participar de una serie de mecanismos celulares,
como por ejemplo la proliferación, la diferenciación celular. Participan también del proceso de metabolismo y supervivencia celular. Participan del proceso de migración y de invasión celular. Y también participan del control del ciclo celular. O sea, podemos notar aquí que estos receptores tienen una función bastante importante, ¿verdad?, para la célula, ya que participan e integran una serie de vías metabólicas celulares que, como podrán notar acá, participan de procesos importantes en la célula. Lógicamente, cuando uno de estos receptores tiene una alteración, va a generar una serie de enfermedades y nuestro enfoque aquí, claro, es el cáncer. En los humanos sabemos que hay 58 tipos de receptores tirosina quinasa distintos. Estos receptores se colocan en 20 subfamilias, como veremos más adelante. Una característica de estos receptores de tirosina quinasa es que comparten una estructura común entre ellos, compuesta de un dominio extracelular. Este dominio es el que va a reconocer el ligando. Y además tenemos un dominio que cruza la membrana plasmática, que sería el transmembrana. Normalmente se trata de un solo paso, o sea, esta proteína hace un solo paso por la membrana plasmática, una alfa hélice, y después tenemos el dominio intracitoplasmática, o sea, en la región intracelular, que tiene sus dominios, que serían el yuxtamembrana, que queda justo debajo de la membrana plasmática, y además tenemos el dominio tirosina quinasa per se. Y finalmente, tenemos la parte final de la proteína, del receptor, que sería su extremidad carboxil, que es C-terminal. Aquí un ejemplo de un receptor tirosina quinasa, un receptor MET, que tiene acá sus dominios. O sea, notamos que la membrana plasmática de la célula está acá. Acá tenemos la parte extracelular que queda fuera de la célula. Aquí están los subdominios. Dichos subdominios serían los dominios que van a reconocer al ligando, al mensajero. Y después tenemos esta parte que sería el dominio transmembrana. Este es el que queda anclado en la membrana plasmática. Después tenemos el yuxtamembrana que les mencionaba, que viene justo debajo de la membrana. El dominio tirosina quinasa per se, que es el catalizador enzimático. Y finalmente tenemos el dominio C-terminal aquí, para esta proteína. O sea, esta extremidad N-terminal y esta extremidad C-terminal. Esta sería la estructura básica de un receptor tipo tirosina quinasa. Aquí tenemos las 20 subfamilias de receptores. Noten que son receptores que los que trabajan con cáncer, por ejemplo, que trabajan con oncogenética, oncología, biología molecular de cáncer, ya han escuchado hablar de todas estas subfamilias de receptores tipo tirosina quinasa, porque cada tanto encontramos estos receptores con alguna alteración en el caso de cáncer. Aquí el HER, o sea, el receptor de factor de crecimiento de la epidermis. Aquí tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de las plaquetas, los receptores para ellos, para VEGF, para crecimiento de fibroblastos, Hedge, en fin. Acá lo que notamos, RET en realidad, acá lo que notamos es que todos tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana, y además, de manera intracelular adentro, tienen
todos los dominios tipo tirosina quinasa. Lógicamente hay algunas diferencias en estos receptores que vienen de los subdominios que les estoy mostrando, de cómo se portan estos subdominios. Eso es lo que hace que haya especificidad en estos receptores para cada tipo de ligando que se va a reconocer. Y lógicamente, cada uno de estos receptores puede producir una señal distinta dentro de la célula. Bueno, antes de pasar al receptor tirosina quinasa, ¿qué es una quinasa? La quinasa es una enzima que tiene la función de añadir un radical fosfato a un aminoácido, o sea, una cadena lateral de un aminoácido en otra proteína. Y eso hace que esta proteína esté activa. Bueno, la proteína quinasa entonces va a utilizar el sustrato, que es ATP, el trifosfato de adenosina, va a hidrolizarlo, que se vuelve ADP, toma un fosfato y añade una cadena lateral de un aminoácido, de una proteína específica o de una enzima, y eso hace que la proteína o la enzima queden activas. La enzima que se va a contraponer aquí sería fosfatasa, la que toma este radical fosfato de la proteína activada y hace que la proteína vuelva a su estado anterior, en reposo. Cuando vemos entonces esto de quinasa, esto quiere decir que la enzima añade un radical fosfato a una cadena lateral de un aminoácido. ¿Y cuáles son los fosforilados? Bueno, perdón, Pablo. Si me permiten, pienso que es una diapositiva muy interesante porque es la base. Esto nos muestra el mecanismo causado por quinasa y también la activación de una enzima o de una proteína. Y funciona así para entender la proliferación. Es un mecanismo básico que incluso cirujanos, todos deberían entender cómo funciona. Seguramente es un mecanismo básico que va a actuar en una serie de procesos biológicos de la célula. Y como veremos, uno de estos procesos sería la vía de señalización intracelular. Ya voy a hablar más de eso. Bueno, ¿cuáles son los aminoácidos que van a recibir este radical fosfato? Acá tenemos básicamente estos tres: serina, treonina y tirosina. Una enzima que va a añadir un radical fosfato en una serina sería una serina quinasa. La enzima que va a añadir un fosfato a la treonina sería una treonina quinasa. Y la enzima que añade un radical fosfato a una tirosina sería una tirosina quinasa. A partir de ahí tenemos fosfoserina, fosfotreonina o fosfotirosina. Cuando decimos que una enzima es de tipo tirosina quinasa, eso es lo que queremos decir entonces, que esta enzima va a traer un radical fosfato para la cadena lateral del aminoácido tirosina que está en ese lugar en los polipéptidos aquí de la enzima o de la proteína. Muy bien, hablemos ahora del funcionamiento normal de los receptores tipo tirosina quinasa. Como decíamos, los receptores de tipo tirosina quinasa están en la membrana, están anclados, ¿verdad?, en la membrana plasmática de las células, y la función principal de estos receptores es reconocer la señal que está fuera de la célula y activar las proteínas que estén adentro de la célula. O sea que tenemos una señal que va de afuera hacia adentro de la célula. Aquí, dependiendo de la señal o del receptor, vamos a ver cuáles son las señales activadas.
¿Cuál es la vía de señalización activada? Estos receptores de tirosina quinasa, por lo general, están en su forma inhibida, ¿verdad? O sea, su dominio tirosina quinasa está inhibido, no está funcionando. Y estos receptores, por lo general, están solos, separados aquí en la membrana plasmática. Y pensemos también, tenemos que entender que la membrana plasmática es un sitio dinámico, o sea, estos receptores están acá como que flotando en la superficie de la célula, como que hubiera realmente, como si fuera una pileta, una alberca, están de manera dinámica flotando. La membrana es muy dinámica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando el ligando encuentra su dominio de ligación extracelular, une dos monómeros de tirosina quinasa y eso hace una dimerización de dos receptores tirosina quinasa. Estos dos receptores, cuando están cerca uno del otro por esta ligación con el ligando, los sitios tirosina quinasa se acercan, ¿sí? O sea, estaban inhibidos, después se van acercando estos sitios de tirosina quinasa en el dominio de tirosina quinasa y ocurre lo que sería el transautofosforilación. O sea, un sitio activo de tirosina quinasa va a fosforilar el sitio, la tirosina, del receptor tirosina quinasa. El receptor tirosina quinasa sale de ese estado de cis-autoinhibición y pasa, después de la ligación, pasa a un estado de transautofosforilación. Aquí pasamos a tener una reacción en cadena. La tirosina quinasa pasa a tener ese fenómeno de fosforilar una serie de tirosinas de la región intracitoplasmática. Estas fosfotirosinas van a servir a la vez para anclar otras proteínas, otras enzimas que van a activar todo un sistema de transducción. Aquí tenemos 4 formas de dimerización de las tirosinas quinasas y tenemos 4 formas de activación de los dominios quinasa. La primera forma de dimerización de la quinasa ocurre de esta manera. Hay una dimerización mediada por ligando, que está acá. Aquí está. Aquí vemos los dominios extracelulares de tirosina quinasa, los subdominios, y acá el ligando hace que la aproximación de estos receptores ocurra sin que entren en contacto los unos con los otros. O sea, esa es la primera forma de dimerización de los receptores. Además, la segunda forma es la dimerización mediada por ligando, ahora ya con contacto entre los receptores, que aquí está, es la letra B. O sea, aquí tengo el ligando que hace la dimerización de las partes extracelulares de la tirosina quinasa y además tengo el contacto de los receptores. La tercera manera es así. Un ligando va a tener varios contactos y necesita todavía algún tipo de molécula accesoria para hacer esa dimerización, como es el caso del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, por ejemplo. Entonces aquí los ligandos van a promover, van a estimular la unión de los receptores, ¿verdad? Van a dimerizar los receptores, pero también necesitan para hacerlo, necesitan ayuda de moléculas accesorias. En este caso, heparina o heparansulfato.
El cuarto tipo sería la dimerización receptor mediada extrema, como le decimos, que es lo que ocurre con los receptores de HER2 o HER2 o del factor de crecimiento epitelial. Aquí el receptor tiene una forma tridimensional, toda unida, retorcida, y la ligación aquí del ligando a este receptor va a llevar a una alteración en su forma tridimensional. Y eso hace que ocurra la dimerización de este receptor. Muito bem, essas são as 4 formas de dimerização das tirosinas quinasas. E agora nós temos 4 formas, ou seja, qual que é a consequência da dimerização da tirosina quinase na ativação do domínio quinase? A gente tem 4 formas também de ativação da tirosina quinase, né? Então, o domínio tirosina quinase, ele é autoinibido, como nós vimos, né? Uma forma cis de autoinibição. E ela pode ser inibida de 3 formas. O sítio ativo, ele é escondido dentro do próprio domínio tirosina quinase. O sítio ativo, ele é escondido pela alça justa membrana. O sítio ativo, ele é escondido pela porção C-terminal. E quando ocorre a dimerização, você vai ter a liberação desse sítio ativo, tirosina quinase, tá? Para que faça, então, a trans-autofosforilação. Para que hagamos la trans-autofosforilación. Un cuarto tipo de activación de la quinasa es a través de una activación alostérica de los dominios tirosina quinasa. Bueno, veamos. Los 4 tipos. Este es un dominio tirosina quinasa. Tenemos dentro del dominio tirosina quinasa, tenemos acá el sitio activo, que es este loop en púrpura. Tenemos acá una región N-terminal, una región C-terminal en el dominio tirosina quinasa. Ahora, vean, la primera forma de autoinhibición es cuando este sitio activo está autoinhibido por estas dos regiones del dominio tirosina quinasa. La otra forma de inhibición es aquella posición de justa posición que esconde también esta parte de la membrana. Y la tercera forma de autoinhibición es cuando tenemos la posición C-terminal que esconde la parte acá. Y cuando ocurre la dimerización de estos receptores, tenemos un cambio estructural de esta porción intracelular, haciendo con que la justa que estaba escondida sea expuesta para que la región tirosina quinasa logre funcionar. La cuarta forma del dominio tirosina quinasa es lo que ocurre en el HER2, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué ocurre? Una porción del dominio quinasa de un receptor va a atacar la porción de tirosina quinasa del otro dominio. Por lo tanto, decimos que un dominio un dominio de tirosina quinasa es el activador, el otro es el receptor, haciendo con que una parte de la activación sea liberada y ocurra la activación de la tirosina quinasa. Y estas son las 4 formas de pasar de la autoinhibición para la transautofosforilación. Bien, entonces es básicamente esto, que es eso lo que queremos decir. Este es un HER, receptor del factor de crecimiento epitelial. Está en su conformación transmembrana y el dominio tirosina quinasa. Entonces tenemos el ligante, el factor de crecimiento, cambia la conformación de la porción extracelular, dimeriza los receptores y así tenemos un cambio en la estructura interna intracitoplasmática, haciendo con que una porción ataque la otra
y que ocurra entonces la autotransfosforilación de las colas, tanto del dominio tirosina quinasa como el C-términos. Acá, solo para mostrar acá que tenemos un dominio extracelular, está acá enmarañado. Cuando tenemos el ligante al factor de crecimiento, cambiamos la conformación tridimensional. Entonces esto hace con que se active el activador, llegue cerca del receptor en una aproximación alostérica y esconda entonces esta tira enzimática donde está este loop, donde tenemos el sitio activo de la tirosina quinasa. Muy bien. Y acá, para cada receptor, tenemos un factor de crecimiento específico. Por lo tanto, tenemos el factor de crecimiento epidérmico, tenemos el receptor para el factor de crecimiento, cuáles son las respuestas de lo que se va a activar en la célula. Entonces tenemos insulina, también tenemos acá un receptor de tirosina quinasa, la insulina, el factor de crecimiento IGF-1, los factores de crecimiento de los receptores neurales, los derivados de plaquetas, los estimuladores de colonias de macrófagos, de crecimiento de fibroblastos, crecimiento del endotelio vascular y las efrinas. Muy importante también en el desarrollo del organismo. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de la transducción del señal. Tenemos el ligante, que también es conocido como el primer mensajero. Este ligando se conecta al receptor y causa una fosforilación, una activación de la porción intracitoplasmática que va a ser reconocida por una proteína. Esta proteína, por lo tanto, desencadena un mecanismo que se pasa la señal de una molécula a la otra, activando a veces una enzima, otras veces forma proteínas que activan otras proteínas que van a formar otras proteínas, o podemos tener una enzima activando otra enzima que activa otra enzima. Este es un proceso conocido como transducción de la señal. Y la consecuencia final de este proceso de transducción de la señal es cambiar el metabolismo celular a causa de la regulación de la expresión de los genes. Aquí tenemos los receptores, el ligando que hace la dimerización, ocurre la autofosforilación. Así tenemos ahora las regiones de reconocimiento de varias proteínas, y estas proteínas, por lo tanto, es que van a hacer la transmisión de la señal a la justa, a la parte interior de la célula. Un dominio que es muy importante y que reconoce estas fosfotirosinas es este dominio que está presente en varias moléculas que van a reconocer. Entonces, esta región intracitoplasmática llena de fosfotirosinas, que es el dominio SH2, Src homologous 2. ¿Por qué? Porque este dominio fue primero reconocido en un virus que causa el sarcoma en aves, en pájaros. Por lo tanto, es una proteína que es formada cuando el virus infecta la célula de las aves y hace la producción de la proteína que tiene este tipo de dominio que reconoce la fosfotirosina. Por lo tanto, es una proteína oncogénica. Y muchas proteínas que reconocen estos fines, estas colas de los receptores de la tirosina quinasa tienen ese dominio SH2. Vemos acá varias proteínas. Vean entonces acá una proteína que reconoce esta fosfotirosina que tiene el dominio SH2, y esta proteína que llamamos de proteína adaptadora, por lo tanto va a regular la función de otras enzimas.
gran parte de ellas también con función tirosina quinasa o serina trionina quinasa. Y una de estas es esta proteína importantísima, el RAS, que tenemos 3 subtipos, el HRAS, NRAS y KRAS, que es un tipo de una GEF, es un factor de cambio de treonina. ¿Y qué este GEF hace? Toma la proteína RAS, que es una GTPasa, que está conectada a un GDP en su forma inactiva, cambia una guanina por otra, entonces agarra una GDP y le pone una GTP, activando la RAS, y la RAS entonces activada empieza a fosforilar en la cascata varias proteínas para la transmisión de la señal. El contrario, para inactivar esta RAS, por lo tanto tenemos otra proteína que es la GAP, que es una proteína de activación de la GTPasa. La RAS es una GTPasa, por lo tanto hace la activación de la RAS. ¿Qué hace la RAS? Una GTPasa hace la hidrolación de un fosfato y transforma este GTP en un GDP, inactivando la RAS. Uno de los ejemplos de una GAP que inactiva la RAS es la neurofibromina cambiada en el síndrome de neurofibromatosis. Y consecuentemente la RAS, por lo tanto, empieza el proceso de transducción de la señal citoplasmática. La RAS, por lo tanto, hace la activación de la MAP sinasa, que hace la activación de la MAP sinasa y que activa la MAP sinasa. Son las proteínas activadoras de mitógenos que tienen varios nombres. Esta primera MAP es llamada RAF. Una de las isoformas de la RAF es la PRAF, PRAF, P de pato, que activa la MEC, que activa la ERK y que activa otras proteínas que hacen la regulación génica. Los receptores de la tirosina quinasa es uno de los primeros pasos para una activación muy compleja de diversas proteínas de tipo tirosina quinasa. Una hace la fosforilación de la otra, activa la otra, hasta llegar aquí, a los cambios de expresión de los genes o cambios de la actividad de las proteínas. Muy bien. Por lo tanto, vamos a entrar en la clase. No llegamos a la clase, ahora vamos a hablar de la clase. La clase entonces son los mecanismos que van a activar los receptores de tirosina quinasa en el cáncer. 4 mecanismos que van a cambiar la función fisiológica normal de estos receptores y también van a llevar estos receptores a una forma activada, constitucional. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo básico de esto? Los receptores de la tirosina quinasa van a quedarse activados mismo cuando no tenemos ligandos de las señales. No tenemos señales. Por lo tanto, hacemos la estimulación de estas vías que acabamos de mostrar, estas vías de traducción de la señal, que van a cambiar la expresión génica, haciendo con que la célula tenga una proliferación y una supervivencia y capacidad de migración que inactive entonces la apoptosis, que aumente por lo tanto su adaptación en el medio en donde está. Tenemos 4 mecanismos básicos que van a cambiar el funcionamiento fisiológico de la tirosina quinasa. Primero es la mutación de la ganancia de función, como ya dijimos, gain of function, tenemos una mutación en un gen de los receptores de la tirosina quinasa que hace con que la proteína gane la función permanentemente activadas. Entonces, mismo cuando no tenemos las señales, tenemos un segundo mecanismo que es la amplificación de la genómica de los receptores de la tirosina quinasa. Tenemos varias copias de este gen. Los rearran. Tenemos entonces acá los cambios de la función de los receptores de la tirosina quinasa. Y acá el cuarto mecanismo, que es una activación autócrina. La propia célula donde el receptor tirosina quinasa está activado hace la producción de las señales que hacen con que el mecanismo de retroalimentación sea positiva, feedback positivo en las células tumorales. Y el primer mecanismo, que es una ganancia de función, estas mutaciones ocurren acá en los receptores de la tirosina quinasa. Y estas mutaciones ocurren en codons que codifican la razón, el motif dentro de la asa de catálisis del dominio tirosina quinasa, que es este motif TSG.
ácido DSG, DFG, en verdad, ácido glutámico, fenilalanina, glicina, o mutaciones que están alrededor de los sitios del ligando del nucleotídeo. Veamos. Acá, esta asa de catálisis de la tirosina sinasa está totalmente siempre activada. Por lo tanto, acá puedo tener mutaciones de ganancia de función en el gen que cambia cualquiera de estos dominios de receptor, tanto de la región del ligante cuanto de los subdominios que hacen la dimerización de otro receptor en la asa transmembrana o en el dominio tipo tirosina sinasa. Aquí estamos dentro de aquella bolsa, el pocket del dominio tirosina quinasa. Acá tenemos la asa de catálisis, el activation loop, que hace la activación, que hace la fosforilación de la tirosina de la próxima proteína, y acá la molécula de ATP. Por lo tanto, esta asa tiene un motif, que es la parte que realmente hace la reacción ocurrir, que se llama motif DFG, que toma la molécula de ATP, toma la tirosina de la proteína que será fosforilada y hace con que la reacción ocurra. Entonces tenemos la hidrólisis del ATP y hacemos la fosforilación de la cadena lateral de la tirosina. Por este motivo, las ganancias de función cambian este motif, hacen un cambio en este aminoácido y hacen con que este motif del dominio de la tirosina sinasa quede activo constantemente, eternamente. Vean, dos ejemplos que ocurre la mutación de ganancia de función. Del receptor RET es muy conocido porque cuando cambiado, causa las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Vemos que tenemos mutación del tipo de función en la porción extracelular de los dominios de reconocimiento de los ligandos o de dimerización, haciendo con que estos receptores estén dimerizados mismo en la falta de un ligando, haciendo con que la señal sea perpetuada mismo sin un ligando, o hasta podemos tener una mutación en la región de la tirosina sinasa en aquel motif DFG, haciendo con que aquella asa de catálisis que fosforila la tirosina esté conectada, esté prendida mismo sin el ligando y mismo sin la dimerización con el otro receptor. Estas son mutaciones de ganancia de función. El segundo mecanismo es la amplificación genómica. Y obviamente tenemos la superexpresión, la overexpression del gen. Por lo tanto, la superexpresión lleva a un aumento local de la concentración del receptor, donde los resultados son obviamente el aumento de la señalización de los receptores de la tirosina sinasa y esto va contra los efectos regulatorios, está antagonista, por lo tanto tengo un aumento de los receptores de tirosina sinasa en la superficie celular, porque tengo un aumento en el número de genes. Esta es una amplificación, por lo tanto, genómica. Los mecanismos de amplificación genómica son los dobles diminutos, que son varias copias de estos genes en elementos extracromosómicos, pequeñas cromosomas que cargan varias copias de estos genes, o podemos tener copias de estos genes repetidas en un único locus dentro del cromosoma, o podemos tener la repetición de estos genes distribuidos durante todo el genoma, que es lo que llamamos de la inserción distributiva. ¿Qué causa esto? Esto causa un aumento de la amplificación genómica, y entonces tenemos el aumento del número de genes y así tenemos el aumento del número de transcripción de receptores. Aumentamos el número de receptores en la superficie de la membrana celular que llamamos de amplificación. Vean la imagen, un fish de células de tumores de cerebro para receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Y qué notamos aquí? Las
sondas en rojo son las que van a mimetizar los genes del receptor tirosina sinasa. Entonces, ¿qué notamos? Es que dentro de una única célula, tumoral, vean la cantidad de genes del mismo tipo de receptor tirosina sinasa. Estos son los duplos diminutos. Están en pequeños fragmentos cromosómicos. Entonces logramos ver aquí el FISH de una célula única acá en metáfasis con sondas, las probes en rojo que mimetizan el gen de tirosina sinasa. Vemos varias copias del gen de receptor de tirosina sinasa dentro de una propia célula. Y acá vemos los otros cromosomas. Acá una célula normal, mostrando solamente las dos copias del gen en una célula normal, y acá en la célula tumoral vean cuántas copias de genes. Esto es un proceso de amplificación génica. Tercer mecanismo de activación del receptor tipo tirosina sinasa son los rearreglos cromosómicos. Por lo tanto, yo tengo la translocación cromosómica entre genes y tenemos un receptor de tirosina sinasa, y esto lleva a una función activa del receptor mismo sin la señal. Por lo tanto, la fusión entre estos genes, acá tenemos la tirosina sinasa que puede ocurrir en el N terminal, en el dominio tirosina sinasa, o C terminal del dominio tirosina sinasa. Cuando esta fusión en verdad ocurre, el N terminal del dominio tirosina sinasa, tenemos aquí se preserva los dominios extracelulares, transmembrana y juxtamembrana, haciendo con que ese dominio tirosina sinasa quede conectado a la membrana plasmática. Ahora, con esta fusión entre los genes, porque ocurrió la translocación, ocurre abajo del dominio de la tirosina sinasa, entonces perdemos las LSD, TMB, TMD y JMD. Entonces este dominio tirosina sinasa está suelto en la membrana, en el citoplasma, en verdad, de la célula. Y uno de los ejemplos más comunes de rearreglos cromosómicos es la famosa translocación que ocurre entre los cromosomos 9 y 22, formando, por lo tanto, el cromosomo Filadelfia, muy presente en las leucemias mieloides crónicas, en donde tomamos el receptor de la tirosina sinasa, el ABL, y hace una fusión con otro gene que es el BCR, entonces formando una proteína, que era una proteína de membrana. El ABL ahora pasa a ser una proteína citoplasmática, siempre activada. Esta región BCR hace la dimerización de los dominios tirosina sinasa del gen de la proteína ABL, haciendo con que esta proteína tirosina sinasa quede siempre activada. Un ejemplo claro de lo que yo les mostré es el cromosoma Filadelfia, mostrando la sonda FISH en rojo del ABL y la sonda del BCR, el ABL que está en el 9 y el BCR que está en el cromosoma 22, una célula normal, como pueden ver aquí, mostrando los genes en sus respectivos cromosomas. Y aquí vean el FISH de una célula tumoral, de una célula que tiene leucemia, mostrando la función, entonces, la fusión, del gen ABL con BCR. Probablemente este cromosoma es Filadelfia, y hace la codificación de la proteína quimérica tirosina sinasa, siempre activa y que lleva a la tumorogénesis. Una otra forma de activación
de los receptores de la tirosina sinasa es cuando ocurre la duplicación intragénica dentro del gen que codifica el receptor de la tirosina sinasa. Entonces, lo que yo tengo aquí, y esta duplicación intragénica ocurre en los exons que codifican los dominios sinasa, lo que llamamos entonces de sinasa, duplicación de dominio sinasa, el KDD. ¿Qué ocurre aquí? Como mi receptor tiene ahora dos dominios tirosina sinasa y no apenas uno, no solamente uno, un dominio tirosina sinasa activa el otro receptase del propio receptor. Por lo tanto, hace con que ocurra, tenemos la autofosforilación solamente en un receptor independiente si tenemos o no el ligando. Por lo tanto, es un receptor que se autofosforila, rompiendo la regla de la dimerización. Esto es lo que llamamos de la duplicación del dominio sinasa. Es una de las causas que lleva a los receptores de la tirosina sinasa que están siempre activados independiente de su ligando. La última forma de activación es cuando la célula donde este receptor de la tirosina quinasa está activo. Como sabemos, en una misma célula tenemos varios subtipos de tirosina sinasa. Cuando esto está activado, manda entonces un mensaje al interior de la célula para la producción de señales para activar otros tipos de receptores de tirosina sinasa en la propia célula, que están presentes en la membrana plasmática de la propia célula. Por lo tanto, este es un proceso donde el receptor de la tirosina sinasa está activado constitutivamente, hace con que la célula haga la producción de la señal y que hace la activación de otros factores de crecimiento que no están prendidos, pero empiezan a funcionar, ya que tenemos una activación, una señalización autócrina de la célula, como podemos ver acá, de la propia célula. Entonces tenemos un receptor que está cambiado, hace con que la célula haga la producción de estas señales, de estos receptores, y que hacen la activación de otros receptores en la propia célula. Este es un mecanismo muy interesante de activación de los receptores de la tirosina sinasa. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Profesor Benedito ya lo dijo. Tenemos que saber el mecanismo, conocer bien el mecanismo normal del funcionamiento normal de los receptores de la tirosina sinasa y conocer bien los mecanismos mutacionales que van a hacer con que estos receptores empiecen a funcionar y estén activos constitutivamente mismo en los ligantes. Esto se hace mucha investigación. Y para quien trabaja en el día a día de la oncología, de la oncogenética, nos damos cuenta que cada vez más aparecen medicamentos que actúan en estas vías de receptor de tirosina sinasa. Tanto haciendo la inhibición de las señales, las moléculas que hacen la señalización, y también haciendo la inhibición de los dominios extracelulares de los receptores de tirosina quinasa y haciendo la inhibición de los dominios intracelulares de los receptores de tirosina sinasa y también, obviamente, haciendo la inhibición de las moléculas de transducción de la señal, como vemos aquí, y son responsables, por lo tanto, por cambiar el metabolismo celular. Cada vez más vemos medicamentos que tienen como objetivo de tratamiento esta vía de señalización, son más personalizados estos medicamentos para el funcionamiento de los receptores, el mecanismo de funcionamiento de los receptores de tirosina sinasa. Bueno, muchas gracias.
Y eso es todo. Profesor, Obrigado, Pablo. gracias, Pablo. Uma aula excelente. Una clase excelente. Muito interessante. Estava respondendo aqui para a Fernanda. Muy interesante. Yo estaba respondiendo. Ser utilizado e colocando a ação das drogas, né, em cada dos receptores. A gente precisaria de outra aula para falar das. Necesitaríamos otras clases para hablar de las drogas. Precisamos primero saber el de la el funcionamiento correcto de los receptores. Esta es la importancia. Voy a sacarme la máscara. Esta es la importancia de entender los mecanismos, porque hablar de la acción de medicamentos, esta es una diapositiva que Fernanda le gustó y me pareció también muy interesante. Y creo que en el futuro podemos armar una clase a partir de esta diapositiva. ¿Cuáles son las drogas que existen con relación en lo que dice respecto a estos bloqueos de estas señales? ¿Cuáles son las drogas que están aprobadas para la utilización bueno, que están en estudios clínicos, fase 2, 3? ¿Y cuáles son las posibilidades del futuro? ¿Qué otras drogas existen? Bueno, todos los días vemos la aprobación de nuevas drogas. Por lo tanto, es un mundo muy dinámico y es importante descubrir los bloqueos específicos, transducción de señal, para que logremos bloquear los pacientes que tengan algún tipo de mecanismo de activación constante. Muchas gracias. Y es una revisión maravillosa que usted hizo. Bianca le dice también, le felicita. Oncólogo acá de la beneficencia. Excelente, muchas gracias. Bueno, Natalia, también la colega genetista, y José Claudio que nos ve. Y gracias por la presencia en la reunión de GET. Me gustaría agradecerle entonces a Pablo por preparar esta clase excelente. Tenemos una revisión muy interesante del tema. Podemos después hacer otra clase a partir de esta diapositiva en esta práctica clínica de la medicación en lo que dice respecto a todo lo que usted habló el día de hoy. Si le parece interesante, podemos hablar con André o alguien que nos pueda ayudar en esta discusión. Creo que sería muy interesante, por lo tanto. También muchas gracias a los traductores. Yo siempre escucho partes. Las traducciones son técnicas. No es fácil. Bueno, quiero ver cómo le dice la traducción. Es una traducción de la transducción de la señal. Es un receptor. El transductor. Gracias al equipo de traducción, Jefferson y Renata. Gracias a Jinwan por facilitar y promocionar esta herramienta maravillosa, el Zoom profesional que utilizamos. Gracias a todos que tomaron parte. Tuvimos participantes de comienzo al fin. Nadie salió. Es una ponencia difícil, entonces fue muy interesante. Entonces, fue algo que realmente mantuvo la atención de la gente. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima reunión que tenemos entonces la ponencia de casos clínicos. Pablo, ¿quiere decir algo más? No, muchas gracias.
por la participación. Disponíveis, quem tiver dúvida depois, Quien tiene cualquier duda y quiere después hablar con nosotros, pueden hablar. vamos na próxima, né, Benedito? Y bueno, muchas gracias. Luciana está dizendo aqui que topou já fazer a Luciana dijo que correlação clínica aí com as drogas. Eu dei a deixa, eu saí da parte genética, vamos para a parte farmacológica agora. Vamos introduzir os bueno, oncologistas. tenemos que ahora hacer la introducción de los oncólogos a esta E a discusión. Fernanda Faleiros também está mandando um abraço aí para você. Fernanda también manda un abrazo. Então, até a próxima. Muchas gracias a todos.